hecho tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran La mujer, en épocas pasadas, solo seguía el papel de madre, de ama de casa. No miraba más allá. Se conformaba con una vida llena de limitaciones, impuestas por el hombre. Una vida llena de injusticias y sometimiento. Tan descomunal era la presión que los hombres ejercían hacia las mujeres que la mayoría temía alzar la voz. Y lo que era peor, llegaban a creerse menos. A pesar de este esquema tan plasmado, surgieron mujeres con ganas de sobresalir, de conocer, de aprender, de hacer ejercer sus derechos de libertad, aún a pesar de tan dolorosa labor. Han pasado más de 100 años. Nací en 1907, en mi hermoso Jalisco. Soy más conocida como Lola Álvarez. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Quedé a cargo de mi tío. Ay, mi tío. Siempre tratándose de caer superior. Siempre, en cualquier momento, tratando de realzar al hombre. Mi tío siempre quiso que yo fuera dedicada a Dios, pero no es lo mío. Siempre me metió a escuelas religiosas, pero la vida da muchas vueltas y terminé siendo fotógrafa. Aunque mi trabajo nunca fue tan reconocido, yo hacía lo que quería, lo hacía con mucho cariño, me gustaba lo que hacía. Era libre de poder hacer lo que yo quería. No como muchas otras mujeres que no son libres, no tienen los mismos derechos, o sea, no quieren... Hay mucha diferencia entre hombres y las mujeres. Los hombres sí son libres y las mujeres no. Yo vivía en la época cuando México estaba hecho un desastre. Había pasado la Revolución Mexicana, había mucha desigualdad económica, los políticos se peleaban por el puesto de la presidencia, los pobres, los campesinos trataban de sobrevivir con lo que podían. A pesar de que cuando pasó todo eso y que llegó la industrialización y que México empezó a dar un giro, no cambió del todo, no quedó bien. Seguía habiendo corrupción, desigualdad, violencia, y lo que más recuerdo y lo que yo viví, lo que sufrí fue el machismo, mucho machismo. Pero yo siempre intenté con mi cámara tratar de retratar a todas las personas que, pues, lo que estaba pasando, para que no se quedara como en el olvido, para que todos se dieran cuenta que lo que estaba pasando, puesto que la gente no creía. Entonces, ahora sí, como todos querían verlo, pero muchas de mis fotografías no salieron a la luz, y pues ya, hasta que morí, y morí por causas naturales. Me llamo Roberta Bendaño, mejor conocida como La Tita. Y como muy pocos saben, yo estuve en el movimiento estudiantil de 1968. Estuve en La Matanza, en Tlatelolco, una de las peores masacres de México y del mundo. Yo nací en 1943 y como millones de mujeres, sufrí de machismo. También sufrí de pobreza. Pero eso no fue impedimento para poder lograr mis sueños, ser abogada. Primero, entré a la Escuela Normal para Maestros. Nadie sabe, pero ahí participé también en el movimiento de maestros antes del 68. Después hice mi examen a la UNAM. Me quedé y la universidad tenía que aceptarme. Sin embargo, los profesores de la Facultad de Derecho, a mis compañeras y a mí nos trataban como si fuéramos nada. Creían que solo servíamos para la casa, para tener hijos. Qué gran lección les dimos. Aunque no se sabe, gracias a nosotras, el movimiento tuvo el impacto que tuvo. Nos encargábamos de las brigadas, de ir a casas, a fábricas, a mercados, a plazas y explicarle a la gente qué era lo que realmente estaba pasando en el país. Todo lo que salía en tele eran puras mentiras. Todo estaba cubierto.
y nosotros repartíamos volantes para que se pudieran enterar de lo que estaba pasando. Después de la matanza, mi compañera Ana Ignacia, alias La Nacha, y yo fuimos arrestadas. Nos llevaron a la cárcel Santa Marta, Acatitla. Allí estuvimos 2 años, culpadas por delitos falsos, por asesinato, robo. Y solo nosotros queríamos justicia, queríamos libertad, queríamos democracia. Teníamos un presidente asesino. El mundo vivía una guerra ideológica. Nos creían rojos, nos creían comunistas. Y solo éramos estudiantes. Estudiantes que buscaban a sus compañeros desaparecidos, que fueron asesinados. La represión nos hizo mierda. Qué gran diversidad de situaciones, ¿no creen? Todas tienen su trauma, todas tienen su sabor, pero tenemos algo en común: el maldito sistema machista. A las mujeres se les ve minimizadas ante la sociedad. Mi nombre, Macedonia Blas, era una mujer que no sabía cuál era el significado de la violencia. O al menos eso me hacían creer. Me golpeaban, me maltrataban y me insultaban. Y yo creía que eso estaba bien. No conocía mis derechos. Fue entonces cuando los conocí y luché por ellos. No me rendí. No solo luché por mis derechos, sino por el de todas las mujeres. Cuando aprendí mis derechos, me di cuenta de que las demás personas nos insultaban a las mujeres. Y además, por ser indígena y pobre, qué malditos pensamientos estúpidos. ¿Cómo podían pensar así aquellas personas? Allá ellos. No por ser humilde, indígena o pobre, tenía que ser tratada como era. Dio un grito, y ese grito ayudó a que las demás mujeres no se quedaran calladas y lucharan por sus derechos. Eso dio como motivo que fuera nominada al Premio Nobel de la Paz, a lo cual en ese entonces México estaba pasando por una grave situación y era un gran logro que estuviera nominada. Con el paso del tiempo se fueron olvidando de mí. Pobre México, qué triste que las mujeres actuales sigan siendo así, sumisas, que no griten como yo di el grito. Qué estúpidos pensamientos. Ay, mi México, mis paisanos, ven muerte aquí y allá. No sé qué hubieran hecho nuestras mujeres. Son violentadas día a día en sus hogares, en las calles. Yo nací en Chihuahua en 1933, pero mi vida radicó en Ciudad Juárez. Ahí fui donde me di cuenta que las mujeres eran violentadas brutalmente, eran asesinadas y lo peor de todo, no había justicia para ellas. Fue ahí cuando me planteé una meta, quizá la meta más grande de mi vida: exigir justicia por aquellas mujeres. En mi libreta anoté todos sus nombres, incluso sus números telefónicos. Madres lloraron conmigo, impotentes, por no saber dónde estaban sus hijas, por no saber qué había sido de ellas. Exigí justicia,
Le grité a funcionarios públicos, fui al extranjero e hice notar toda la impunidad que existía en mi ciudad. Aquí fue donde, junto con otras mujeres activistas, hicimos el Grupo 8 de marzo. Posteriormente, fundamos la Casa Amiga. Esta casa tenía como finalidad brindarle atención a todas aquellas víctimas de violación sexual o violencia familiar. De igual manera, marché con estas activistas. Grité en nombre de todas aquellas mujeres que murieron. Porque incluso la misma policía no hace nada por nuestras mujeres. Hoy, yo ya no estoy, pero les quiero decir una cosa. Es tiempo de detener aquel crecimiento de esa lista de feminicidios, de mujeres violadas. Es tiempo de entender que las mujeres no son más, que las mujeres no son menos, son iguales que todos los demás, y que no merecen sufrir de ningún tipo de violencia. Creamos un breve escenario de cómo nos imaginamos a distintos personajes femeninos de diferentes épocas hablando sobre sí. Ellos, como otras mujeres, significan constancia, esfuerzo e igualdad. El tiempo pasa y aunque han surgido sucesos importantes respecto a la mujer, nos falta mucho trabajo para crear una igualdad de género. No pedimos ser más, sino ser respetadas y libres como lo son los hombres. Vivir con dignidad y sin sumisión. La historia se ha hecho por trabajo colectivo, tanto de hombres y mujeres por igual.